Venezuela, como les comentábamos al principio del programa, dejó de pagar parte de su deuda, según un comunicado de la calificadora Standard & Poor's. El país incumplió el pago de intereses después de los 30 días que tenía para hacerlo, y esto llega a solo horas de que este lunes el gobierno de Nicolás Maduro informara que se había iniciado con rotundo éxito el proceso de refinanciamiento de dicha deuda. El gobierno asegura que están en la plena disposición de cumplir con sus compromisos y responsabilizan tanto a la oposición como el gobierno de Estados Unidos de las dificultades financieras que enfrenta el país. Y antes de pasar con nuestros invitados, quiero recordarles la pregunta del día que tiene que ver precisamente con este tema. ¿Ustedes creen que el cese de pagos de la deuda de Venezuela obligaría al gobierno del presidente Nicolás Maduro a cambiar de rumbo? Queremos que nos den sus opiniones y sus respuestas en nuestras cuentas de redes sociales para poder leerlas más adelante. Y ahora sí, vamos a analizar este tema, y para eso nos acompaña vía telefónica el profesor de Economía y Finanzas, Jesús Cacique. Bienvenido, señor Jesús Cacique. Me gustaría comenzar preguntándole en términos prácticos, ¿qué significa esta calificación para el gobierno de un país? Sí, bueno, efectivamente hubo un downgrade en la deuda, producto de que ahí los mercados están cruzados con la información. Ayer hubo una reunión con el vicepresidente de la República, por cierto, muy perentoria, de 30 minutos. El gobierno indica que Euroclear, indica que los fondos en Euroclear no los tiene bloqueados, luego que el Deutsche cerró una serie de cuentas, etcétera. En el primer pronunciamiento que hubo del presidente Nicolás Maduro habló de refinanciamiento y reestructuración. Esto trajo una gran confusión en el mercado. Refinanciamiento es cuando es un proceso voluntario y se emite nueva deuda para pagar otras obligaciones. Reestructuración es que no es un proceso voluntario. El caso cierto es que los mercados en Venezuela están en este momento en caída libre. En promedio los soberanos están cayendo 10%, los de PDVSA en promedio están 5% a la baja. El ISDA esto indicó que Luxemburgo suspendió, según los tenedores de bonos, Luxemburgo suspendió la cotización del venezolano 19 y el 24 de los soberanos. O sea, que hay información cruzada, porque el gobierno por un lado indica que le han trancado los recursos, y por el otro lado de que hay un evento de crédito. Entonces esto obviamente que está impactando adversamente en los mercados, y obviamente que esto también tiene su repercusión en el riesgo país de Venezuela. Vamos a escuchar, señor Cacique, una declaración del presidente Nicolás Maduro que dio este pasado fin de semana precisamente respecto a este tema. El default nunca llegará a Venezuela, nunca llegará. Venezuela siempre tendrá una estrategia clara, y ahora nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda externa de Venezuela, porque no vamos a seguir en esta línea. Bueno, quiero incorporar a esta conversación desde nuestro estudio en Miami a Carlos Alberto Montaner. Eres escritor y colaborador de CNN en español, y como saben también presidente del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, Carlos Alberto, y antes que nada, bueno, ¿qué opinión te merece estas declaraciones de Nicolás Maduro? Hola, María Regina, gracias por invitarme. No, yo creo que eso está, desde el punto de vista financiero, eso está liquidado. La hiperinflación es incontrolable. El impago de PDVSA y del gobierno es absolutamente claro. La renegociación ha sido con China y con Rusia, que son las dos únicas fuentes de financiamiento que le quedan a Venezuela y que tienen alguna significación. Pero esos dos países tampoco tienen cantidades ilimitadas de recursos. China, por ejemplo, tiene una deuda externa muy grande en este momento, y Rusia es un país de tamaño, su tamaño económico es un tamaño medio. No puede afrontar la responsabilidad de echarse a 30 millones de personas a la espalda. Yo recuerdo en Rusia en los años 90, el grito era: hay que liberar a la Unión Soviética, hay que liberar a Rusia del peso de la Unión Soviética. Es decir, todos esos países que colgaban del presupuesto
soviéticos fueron los que acabaron hundiendo a Rusia. No creo que el señor Putin, por mucha simpatía ideológica que pueda tener con Maduro, no creo que vaya a colgar del presupuesto ruso a un país como Venezuela, que es un país de grandes dimensiones y que además de eso tiene todo esto es innecesario, es la consecuencia del despilfarro, del robo y de la mala gestión de unos señores que son bastante ignorantes. Señor Jesús Cacique, esta medida fue para la deuda de Venezuela en moneda extranjera. El endeudamiento en moneda nacional se mantiene en la calificación anterior a suspensión de pagos, pero con bajas expectativas de que se llegue a pagar. ¿Cuál es el futuro económico inmediato de Venezuela? Bueno, sí, efectivamente hubo una reestructuración de deuda con Rusia por 3 millardos de dólares. Los mercados únicamente que Venezuela puede reestructurar es con China y con Rusia. Las proyecciones, la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas publicó que la inflación está rozando en el 50% intermensual, la del mes de octubre, o sea que ya estamos en un escenario rumbo a la hiperinflación. Estamos atravesando depresión económica. Hay que aclarar lo que ya es una fase superlativa a recesión económica. Con el año 2017 serían 16 trimestres en caída libre del Producto Interno Bruto. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para el año 2018 es 2.530% de inflación. Bueno, la propuesta es obviamente que hay que desmontar los controles, el control de precios y el control de cambio que entró en vigencia en el año 2003 ha generado fuertes desequilibrios. Venezuela es el único país del mundo que tiene cuatro tipos de cambio, que lo que ha generado desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios, un set de política macroeconómica a corto, mediano y a largo plazo que genere confianza, que es lo fundamental. Panorama y lo que corresponde. Un panorama muy complicado. Exactamente, y un déficit fiscal. Sí, disculpe que lo interrumpa, me estoy quedando... 14% del Producto Interno Bruto. Sí, me estoy quedando sin tiempo y quisiera hacerle una última pregunta a Carlos Alberto, y es que no hay que olvidar las sanciones que han sido impuestas al gobierno de Nicolás Maduro y que tienen impacto también en este tema. ¿Cómo va a afectarlo en el corto plazo las sanciones de la Unión Europea que ya se han aunado a las impuestas ya por Estados Unidos y Canadá? Bueno, las sanciones son básicamente simbólicas, las de la Unión Europea. Lo que pasa es que los símbolos son muy importantes en estas cuestiones políticas. El gobierno tendrá que decidir, como muy bien ha dicho el profesor, tendrá que decidir si hace una apertura y frena esa inflación, que se sabe cómo se frenan las inflaciones porque es un proceso muy conocido en el mundo, pero eso sería a costa de una especie de discurso político en el que ellos se han empeñado de una manera suicida. Tienen que elegir: o cavan trincheras y reafirman el estatismo y reafirman el control de precios, o sencillamente se abren al mercado y abren a la realidad y lo que hacen es justificar las medidas económicas que tienen que tomar, y no creo que lo hagan, María Regina. Carlos Alberto Montaner y Jesús Cacique, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Realidades en Contexto, habernos explicado un poco mejor lo que está sucediendo, esta situación que, como dije, es muy complicada entonces en el terreno económico para Venezuela. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, María Reina. Y continuamos hablando de este tema porque la presión internacional no cesa en sus intentos para alertar sobre la crisis venezolana. Este lunes, los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña apoyaron una reunión informal en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde diferentes voces se dieron cita para analizar el deterioro social y económico del país. Entre los presentes estuvo el comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Kay Guerrero nos tiene los detalles. La crisis humanitaria, política y económica que afecta a Venezuela fue tema de conversación este lunes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La reunión fue respaldada por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, 3 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Contó también con la participación de Zeid Ra'ad al-Hussein, alto comisionado para los derechos humanos, y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ambos hicieron llamados para que se investiguen presuntos casos de violación a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales en Venezuela entre abril y julio de este año.
In late August, I issued a report documenting human rights violations and abuses in the context of mass protests that occurred from the 1st of April to the 31st of July 2017. While my office was not in a position to confirm whether crimes against humanity had been committed, the conclusions of the report do not discard that such a determination could be made in the future by a properly constituted court of law. El secretario general de la OEA presentó un tono más duro y denunció lo que considera el silencio de la comunidad internacional ante el gobierno de Nicolás Maduro. No existe argumento político, jurídico o económico que justifique ir de la mano de los asesinos y de los torturadores. Es hora de tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis sin precedentes que atraviesa Venezuela. Esta reunión se llevó a cabo bajo la llamada Fórmula Arria, un protocolo propuesto en 1992 por el entonces embajador de Venezuela en la ONU, Diego Arria, que permite reuniones informales en la organización con la presencia de expertos que puedan aportar datos para el entendimiento de un tema. Sin embargo, para el actual gobierno venezolano no es más que un acto hostil. Venezuela denuncia el carácter ilegal de esta reunión informal convocada por la delegación de los Estados Unidos de América para tratar los asuntos internos de nuestra nación. Se trata de una clara violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Es una mentira de los Estados Unidos cuando se hace creer al mundo y en particular se intenta hacer creer a los venezolanos que el Consejo de Seguridad está tratando el tema de Venezuela. El gobierno de Venezuela fue apoyado por Rusia y China, 2 miembros permanentes del Consejo, y también por Bolivia, miembro rotativo hasta el 2018. Este es el segundo intento de Estados Unidos para introducir el tema en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU, y pese a las críticas, la embajadora de Estados Unidos en la organización, Nikki Haley, asegura que seguirá utilizando la plataforma de la ONU cuantas veces sea necesario para alertar sobre la crisis venezolana. Kay Guerrero, CNN.